Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que todo bien. Veo que somos uno, dos, tres, cuatro personas, incluida la persona que me está ayudando aquí con el tema de la grabación. Voy a poner mi video en este momento. Déjenme un segundo, ya estamos por aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias para los que están ya conectados. Sé que es un poco difícil un viernes por la noche. Muchas veces uno ya tiene algunas cosas, algunos planes, pero la idea de este webinar es poder hacer un breve repaso súper rápido, pero también contundente y preciso acerca de qué es la inteligencia artificial y todo lo que se puede hacer con ella. Y de esa manera ustedes puedan ver las cosas fundamentales, las cosas básicas y cosas que quizás más adelante, si así lo deciden, pueden profundizar si es que llevan programas de este tipo, como el que ofrecemos aquí en SDS Learning. Antes que nada, me gustaría presentarme. Mi nombre es Luis Peñalosa, me pueden decir Lucho, como ahí lo ven en la parte de abajo. Rápidamente, yo soy ingeniero de profesión. Durante muchos años de mi carrera desempeñé trabajos de gestión de proyectos en un área completamente distinta a la de tecnología, pero en los últimos años decidí reorientar mi carrera al rubro tecnológico. Y es así que he terminado desarrollando algunos modelos de Machine Learning, algunos modelos de Deep Learning, y actualmente me encuentro desarrollando Python, temas de migración con SQL y también viendo algunos proyectos de gobierno de datos, que es en lo que ahorita estoy. Entonces, me gustaría en este pequeño espacio de un poco más o un poco menos de una hora, porque ya son las 8:10, poderles compartir un poquito mi experiencia, poderles compartir un poquito mis conocimientos de la manera más humilde, pero también con todas las ganas de poder aprender de ustedes. Así que por favor, si tienen alguna pregunta, si tienen alguna consulta, con toda la confianza del mundo la pueden dejar ahí en el chat y yo a medida que voy avanzando con la presentación voy a ir leyendo. Y igual en los últimos 15 minutos, a eso de las 8:45, vamos a abrir un espacio total de preguntas y respuestas, así que también ahí pueden ir dejando sus preguntas para los que deseen, ¿ok? Siéntense libres de preguntar absolutamente todo. Todos iniciamos desde cero. Seguramente algunos ya conocen temas de inteligencia artificial o temas de programación o temas de cualquier otro rubro de datos, así que también bienvenido sus preguntas porque nos va a nutrir a todos nosotros de conocimiento. Y nada, creo que ya podemos comenzar, así que voy a compartir mi pantalla para poder dar inicio a este webinar. ¿Ok? Que básicamente va a ser una introducción a la inteligencia artificial y ver también algunos conceptos y algunas áreas de conocimiento dentro de la inteligencia artificial. Así que déjenme ver por pantalla. Share. Y listo. Déjenme pasar esto por el toque. Abrir esto un poco así. Y entiendo que ya se ve mi pantalla. No sé si me pueden confirmar por ahí en el chat quizás, para saber que todo está bien, para saber que me escuchan bien y para ya arrancar de una vez. Y la idea también es un poquito, aprovechando de que somos poquitas personas y que seguramente se van a ir uniendo en el camino, poder, poder hacer un poco de interacción entre nosotros, ¿ok? Así que arranco con esta diapositiva. Bueno, una bienvenida a este webinar aquí. Déjenme empezar por aquí algo de acá. Y listo. Yo les pregunto, ¿qué es la inteligencia artificial? Es algo que muchas personas, muchos profesionales, muchos influencers eh, tienen como tema número uno y como algo que está poniéndose muy de moda. Mejor dicho, ya se ha puesto muy de moda y muchas veces tiende un poquito la desinformación y justamente para eso son estos webinars y por ahí también los cursos o los programas que ustedes pueden llevar. Vamos a ver la definición de la inteligencia artificial según la RAE. Disciplina científica que se ocupa de crear programas informáticos, ojo, programas informáticos, ahí estamos hablando de algo que no es humano, que ejecutan operaciones comparables a las que realiza la mente humana. Ahí ya comenzamos a linkear algo artificial con algo humano, como el aprendizaje o el razonamiento lógico. Entonces, si comenzamos a estructurar un poquito
esta definición de inteligencia artificial, ya podemos ver ciertos rasgos de una definición que a mí me gusta ponerla muchísimo más simple. Y cómo yo veo que es la inteligencia artificial, y para mí la manera más práctica de poderla definir es cualquier comportamiento humano que sea realizado por una máquina. Entonces yo les pregunto, cuando ustedes van al cine y en el cine ven una película y la película les gustó, ustedes van y al día siguiente en el almuerzo con sus colegas de trabajo o en el almuerzo con su familia o qué sé yo, recomiendan la película, ¿correcto? Dicen, oye, mira esta película, estuvo muy chévere, estuvo muy paja, te recomiendo que la veas. Si fue una película de terror, por ejemplo, y sabes que a la persona no le gusta la película de terror, capaz no se lo vas a recomendar porque es una información irrelevante para esa persona, pero para otra persona que conozcas que sí le gusta y les encanta la película de terror, yo soy una de ellas, capaz esa persona sí se la hace recomendar, ¿no? Ese es un comportamiento humano que nosotros de manera natural lo hacemos. Y una máquina lo hace también. Y evidentemente, seguramente a todos se les ha puesto en la mente la idea de Netflix. Netflix, a medida que nosotros vamos usando su plataforma, lo que hace Netflix es, recomendarnos películas, pero recomendarnos películas basadas en la huella que nosotros dejamos en Netflix, basado en nuestro usuario y lo que nosotros vamos viendo. No solamente lo que vamos viendo, cómo vamos interactuando con la plataforma, cuánto tiempo nos tardamos en ver un tráiler, en pasar por toda la lista de películas que hay, según el género, etcétera, etcétera. Y con toda esa información, con todos esos datos, porque aquí es muy importante los datos, Netflix genera una predicción o una recomendación a través de un algoritmo de qué películas le podría recomendar a ese usuario, que es exactamente lo mismo que nosotros hemos hecho cuando vimos una película que estaba buena y se la recomendamos a una persona que le gusta ese tipo de películas o ese género de películas. Así como esa acción humana que nosotros hacemos para recomendar cosas, ya la hace una inteligencia artificial, no desde que salió ChatGPT, sino desde mucho antes, porque la inteligencia artificial en realidad está desde los años 50, 1950, pero bueno, recién se hizo un boom cuando salió ChatGPT, pero en realidad es mucho antes, y el algoritmo de recomendación de Netflix es de mucho antes de que salga ChatGPT. Ese comportamiento humano replicado por una máquina está hecho gracias a un algoritmo de inteligencia artificial. Y esa es la idea de este webinar, que podamos, a medida que vamos avanzando un poquito con la historia de algunos eventos importantes que han dado forma a la inteligencia artificial, a su evolución en los últimos años, en las últimas 2 décadas, podamos ir repasando también algunos conceptos fundamentales y algunas áreas de conocimiento que son importantes dentro del mundo de la inteligencia artificial. Y en base a eso ustedes se lleven una visión amplia, una visión macro, una visión básica, una visión de nivel fundamental, pero que les permita profundizar en lo que ustedes desean más adelante de la manera que ustedes desean profundizar. Y evidentemente también en SS Learning justamente hay un programa que nos va a permitir profundizar un poco en los conceptos que ahora vamos a ver. ¿Ok? Así que nuevamente repito, para por ahí los que recién se conectan, eh, dejen las preguntas que deseen en el chat. Yo voy a estar acá chequeando el chat. Tengo doble pantalla, así que en otra pantalla tengo el chat como para ver qué preguntas están haciendo y las voy a ir gestionando a medida que voy avanzando. Y si no, las gestiono al final, porque al final nuevamente van a haber 10 minutos, 15 minutos de preguntas para que ustedes con toda la confianza del mundo me puedan hacer las preguntas que deseen. O los comentarios que deseen, porque por ahí que capaz yo soy un ser humano, la inteligencia artificial también es proclive a cometer errores, entonces si digo algo que por ahí no es correcto, por favor también tengan toda la confianza en comentar cosas, corregir cosas, etcétera, etcétera. Yo, bienvenido sea toda oportunidad de poder aprender. Así que, eh, como les decía, vamos a repasar algunos eventos a lo largo de la historia, a lo largo de las últimas 2 décadas, para más o menos entender la inteligencia artificial y cómo se ha venido caracterizando y cómo ha venido evolucionando con el tiempo. Y no sé, para los que por ahí son de mi edad, porque quizás los más jóvenes no tanto, no sé si recuerdan al popular Kasparov, que en su tiempo, en los años 90, era el campeón mundial maestro de maestros, cuarto nivel, quinto nivel, sexto nivel, octavo nivel, no sé qué, de ajedrez. Y en su momento, IBM, que fue pionero en inteligencia artificial para, para uso de dominio público, eh,
comenzó a generar, lamentablemente IBM como empresa se ha quedado un poquito en innovaciones con inteligencia artificial, ya ha superado con creces OpenAI, la ha superado con creces Azure o Microsoft, también AWS, Google Cloud Platform, todas estas plataformas. Pero bueno, en su momento IBM era la top en inteligencia artificial y desarrolló una inteligencia artificial que imitaba un comportamiento humano. ¿Qué comportamiento humano? Jugar ajedrez. Y desarrolló este sistema que en sus primeros combates o en sus primeras batallas contra Kasparov, en realidad perdió. Pero llegó un punto, no recuerdo en qué año de los 90, creo que fue en el 95, 96, que por primera vez en la historia, una inteligencia artificial le ganó al campeón mundial de ajedrez, Kasparov. ¿Y cómo es que esta inteligencia artificial le ganó al campeón mundial de ajedrez? Ya en algún momento, hemos usado o he usado el término de datos para poder mencionar cómo es que la inteligencia artificial funciona. Y es exactamente lo mismo que usa cualquier inteligencia artificial para su etapa de entrenamiento, ¿ok? No estoy seguro, Alberto, si la inteligencia artificial se puede utilizar para evitar códigos CAPTCHA, que es para hacer web scraping. Creería que eso se podría hacer de otras maneras que no necesariamente necesitan el uso de inteligencia artificial, pero honestamente no lo he investigado. Pero creería que hay otras formas que no necesitan hacer uso de inteligencia artificial para poder evitar esos códigos CAPTCHA. ¿Ok? Este, y bueno, igual, si dejen sus preguntas, por favor, cualquier cosa, yo voy a estar atento a poderlas responder. Entonces, como les decía, ¿cómo es que la inteligencia artificial aprendió a jugar ajedrez? Básicamente a partir de datos. A partir de datos. ¿Por qué? Porque el juego de ajedrez, yo no soy experto jugando ajedrez, pero por ahí que tengo cierta idea de cómo se juega ajedrez, básicamente tú lo que tratas de hacer es anticiparte a las jugadas de tu contrincante. Entonces, si tú te quieres anticipar a las jugadas de tu contrincante, lo que tienes que hacer es más o menos visualizar cuáles podrían ser las posibles jugadas de tu contrincante. Y yo, un cerebro humano que no juega mucho ajedrez, capaz podré anticiparme a unas dos o tres jugadas que podría ser mi contrincante, la persona que está delante mío. Pero una inteligencia artificial que tiene un poder de procesamiento potente, que solo se enfoca en jugar ajedrez y en aprender a jugar ajedrez, podría comenzar a procesar todas las posibles jugadas de la persona que tiene delante de él. Y por eso es que vemos en la pantalla o en la imagen una persona que es un ser humano, pero que en realidad lo único que hace es replicar en este recuadrito de acá las jugadas que hacía Kasparov, cosa que lo replicaba aquí. Y con eso la inteligencia artificial ya sabía en qué estado estaba su contrincante y comenzaba a procesar con puros datos, con pura fuerza bruta de procesamiento de datos, cuáles eran las posibles siguientes jugadas de Kasparov y en base a ello tomaba una decisión para su siguiente jugada. De esa manera es que comenzó a entrenarse esta inteligencia artificial y llegó un punto en los años 90 en que por fin le ganó a Kasparov. Básicamente la inteligencia artificial se entrenó a partir de los datos de diversos juegos de ajedrez para poder comenzar a evaluar e identificar cuáles podrían ser las posibles siguientes jugadas de sus contrincantes. Y llegó un punto en el que ya tenía el análisis de millones, bueno, no sé si millones, pero de miles de jugadas de ajedrez, de un montón de partidas, que tuvo la capacidad también de anticiparse a las jugadas del campeón mundial y de esa manera poder ganar finalmente una partida. Y a partir de ese momento ya nadie le ha podido ganar a ninguna inteligencia artificial en ajedrez. Y eso que ajedrez es un juego de 8x8, pero si nos vamos a otro evento, podemos irnos a los años 2010, nuevamente no, bueno, esta vez no con IBM, sino con Google. Y no sé si ustedes han escuchado el juego de Go, que es un juego, en ajedrez tenemos 8x8, pero en Go tenemos 19 casilleros por 19 casilleros. La forma de jugarlo es mucho más simple, pero la cantidad de posibilidades de movimientos que puedes hacer es mucho mayor, crece de manera exponencial comparada a la cantidad de movimientos que puede hacer una persona en ajedrez. Entonces ahí se podrán dar cuenta de que la capacidad de procesamiento para una persona, que en este caso es el campeón mundial en ese momento, o bueno, creo que lo sigue haciendo, de Go, que es Lee Sedol, tiene que ser una capacidad
de poder analizar esas jugadas, increíble, ¿no? Porque tiene que anticiparse a muchas más jugadas posibles que lo que es en un ajedrez y con la capacidad que tenemos en nuestro cerebro humano, que no es la capacidad que puede tener una máquina, porque la podemos entrenar exclusivamente para que solamente se encargue de poder anticiparse a jugadas en este juego con este tipo de variables, ¿no? O de posibilidades que son mayores a las del ajedrez. Entonces pasó exactamente lo mismo. Se entrenó un modelo de inteligencia artificial basado en datos de partidas anteriores de Go para que llegado el momento cuando ya ese modelo estaba entrenado y listo para poder predecir posibles jugadas de su contrincante, pueda comenzar a jugar contra él y de esa manera en algún punto poderle ganar. Y fue lo que pasó con nuestro amigo Lisidol, que ahí, no, que ahí podemos ver la cara de preocupación que tiene porque estaba a punto de perder. Y sí, finalmente perdió. Perdió porque había una inteligencia artificial que se encargó exclusivamente en su vida útil de aprender a jugar ese exclusivo juego, que es Go. Y con eso también poder tener la capacidad de desarrollar de manera casi perfecta esa habilidad, ese comportamiento humano. Ya de aquí para más adelante, y ya en otro momento lo profundizaremos porque me gustaría ver otras áreas de conocimiento, ya podemos hablar de IAs estrechas, IAs generales, IAs que superarían a la inteligencia humana, etcétera, etcétera, porque aquí estamos hablando de IAs estrechas que se generan exclusivamente para ejecutar un comportamiento humano y hacerlo en muchas de las ocasiones muchísimo mejor que un humano. ¿Por qué? Porque se enfocan en hacer una sola cosa, como lo hemos visto en estos dos ejemplos anteriores. ¿Ok? ¿Cuál es el concepto que podemos ver aquí que es único o bueno, que se repite a lo largo de estas formas de evolucionar en la IA? Es que todas parten de los datos. Todas parten de datos en estos dos casos de juegos, de partidas anteriores, y con eso la IA es capaz de poder reconocer patrones y con esos patrones poder reconocer posibles jugadas y con esas posibles jugadas poder predecir o poder decidir una acción que al contrincante le genere este tipo de expresiones, porque son acciones que quizás el contrincante no logra detectar, el contrincante no logra anticipar, porque es una acción que para la IA, dentro de todo su rasgo de o análisis de datos, ha detectado que hay una posible jugada, que el contrincante, hay una posibilidad de 0.001% de que el contrincante pueda entenderla o la haya visto en su experiencia. ¿Qué ha sido lo que ha pasado con Kasparov, lo que ha pasado con Lee Sedol y lo que pasa en general con las IAs? Las IAs entrenan con un montón de datos para ejecutar alguna instrucción en específico y si uno lo sigue entrenando con datos que tienen que ser de calidad, que tienen que ser buenos, que tienen que haber pasado por un correcto preprocesamiento, la capacidad de esta IA de poder generar esta acción del ser humano, que en este caso es jugar ajedrez o jugar Go, se vuelve muy, pero muy eficiente al punto de volverse mejor que la que podría ser cualquier ser humano. ¿Ok? Pero estamos hablando de una sola capacidad. Y ahí ya podríamos hablar de otro tipo de conceptos de ella, pero vamos a dejarla aquí para este webinar para poder seguir repasando algunos conceptos que están justamente dentro de todo este marco de la IA, que es la capacidad de una máquina de poder generar o ejecutar cualquier comportamiento humano. ¿Y cómo ejecuta ese comportamiento humano? Ya lo sabemos, con el entrenamiento a partir de datos que le permitan ejecutar ese comportamiento o esa acción. Y pasamos con el primer, ya son las 8:30, así que voy a apurar un poquito el paso porque hay tres conceptos que me gustaría que se lleven, que justamente son los tres conceptos que van a ver en quizás más adelante si es que buscan profundizar con nosotros. El primer concepto es Natural Language Processing. Y también, en los años 2010, nuevamente IBM, con su IA Watson, entrenó una IA que era capaz de poder entender el lenguaje humano, ¿ok? Y una vez que esta IA ya estaba entrenada para entender el lenguaje humano y para jugar este juego, que era Jeopardy, que básicamente era un juego que lo que te permitía era, era eh, poder dar una pregunta
a la frase que le podían decir. Entonces yo, por ejemplo, el juego de Jeopardy, para darles el ejemplo súper rápido, por ejemplo, te decía Jeopardy, tengo la frase Tokio o la palabra Tokio. Ahora, una de estas tres personas tenía que dar una pregunta que su respuesta sea justamente esa palabra. Entonces yo podría decir, ¿cuál es la capital de Japón? Y con eso yo ganaba, porque yo había dado la pregunta que respondía a la frase que me estaba dando Jeopardy. En este caso era Tokio. Entonces, si yo decía Lima, yo levantaba la mano rápidamente y decía, ¿cuál es la capital de Perú? Lima. Y así sucesivamente. Para poder hacer eso, evidentemente, estas personas humanas tenían que saber mucho de cultura general, tenían que saber también de esta inferencia opuesta, ¿no? De para una frase que representa una respuesta, poder dar la pregunta adecuada y con eso poder ir ganando poco a poco más y más dólares, porque en cada ronda digamos que como que se apostaba cierta cantidad de dinero, y si tú dabas la pregunta correcta, la respuesta que se te brindaba, ibas acumulando y acumulando dinero. Entonces, la inteligencia artificial tenía que saber las reglas del juego, tenía que saber de qué manera apostar inteligentemente y tenía que entender sobre todo, y lo más importante, el lenguaje humano. Porque si yo te doy una palabra, tienes que entender el lenguaje humano para generar la sintaxis de la pregunta y para que esa pregunta se asocie al conocimiento real que te brinda la respuesta final a la pregunta que tú podrías dar. Entonces, esa inteligencia artificial IBM Watson, de IBM que era Watson, en algún punto le ganó también a los dos campeones mundiales, que creo que son ellos, estos dos de acá, King y Brad. Le ganaron a los dos campeones mundiales de Jeopardy en su propio juego. Nuevamente, ¿cómo? Porque la inteligencia artificial de IBM entrenó con un montón de datos. ¿Y con qué datos entrenó? Con todos los datos de texto que podían haber en ese momento en los años 2010, que ya eran un montón, porque recuerden que ya había internet, que había un montón de páginas web, que había un montón de blogs y que en ese momento se estaban comenzando a generar todo este boom de las redes sociales. Entonces, había un montón de información y un montón de texto por doquier. ¿Y qué es lo que hizo la inteligencia artificial? ¿O qué es lo que hizo IBM Watson o IBM como empresa? Comenzó a procesar toda esa información de datos para que la IA que está entrenando tenga la capacidad de poder entender e interpretar el lenguaje humano. Entonces, todos hemos oído hablar, como dice la diapositiva, de ChatGPT, ¿no? Pero detrás de ChatGPT hay dos términos muy importantes y dos conceptos muy importantes que sería chévere, si por ahí nunca lo han escuchado antes, que se lo lleven el día de hoy, que es el tema primero de que detrás de ChatGPT hay un modelo de inteligencia artificial y no cualquier modelo, un modelo específicamente diseñado para poder interpretar, entender, comprender y usar el lenguaje humano, porque ustedes cuando hablan con ChatGPT, ChatGPT le responde en lenguaje humano, entonces también están usando el lenguaje humano. Y no solamente es un modelo de inteligencia artificial que, como lo vimos en los casos anteriores, aprendió a partir de un montón de datos de partida de ajedrez, de Go, y en este caso está aprendiendo a partir de un montón de datos de texto, sino que, y justamente hago colación al término que acabo de usar, aprende de un montón de datos. Es un uso intensivo de datos, un uso masivo de datos. Si nos ponemos a pensar cuál es el tipo de datos que más existen en la humanidad, no, sin ánimo, sin temor a equivocarme, yo podría decir que uno de ellos es el de texto, más que de imágenes y más que de videos, porque textos hay un montón desde la antigüedad. Imágenes capaz no tanto porque en las pinturas rupestres se perdían y todo, pero texto hay un montón y se han quedado y ahora hay mucho más porque cualquier persona puede agarrar y en Twitter puede dejar algo y ahí hay texto. Entonces, con todos esos datos, la IA de IBM Watson pudo entrenar un modelo de inteligencia artificial a gran escala, que dicho en terminología técnica es un Large Language Model, un modelo de lenguaje largo, porque es con un montón de datos, para que este modelo de inteligencia artificial, una vez que terminó de entrenar, ya tiene la capacidad de poder entender el lenguaje humano. Es como cuando un niño está aprendiendo a hablar. Tú al niño, cuando le enseñas a hablar, en realidad tú no le enseñas a hablar. En realidad el niño está que te escucha y cuando te escucha y, no sé, dice hola papá, hola mamá, hola Pedro, hola Lucho, lo que sea, ya comienza ese niño a comenzar a identificar patrones dentro de las palabras en su cerebro humano que les permite ir generando esas conexiones para poder después
entender cómo comunicarse con ese lenguaje. Y sin que tú le hayas enseñado sintaxis, sin que tú le hayas enseñado gramática, sin que tú le hayas enseñado semántica a los 3, 4, 5 años, y ese niño puede hablar en el idioma que hablan en la casa. Y ya después, evidentemente, eso lo oficializas en el colegio con todos estos temas de gramática, lenguaje, literatura, etcétera, etcétera. Pero de por sí, de manera intuitiva, ese niño pudo hablar. Pasa exactamente lo mismo con el modelo de inteligencia artificial en las Large Language Models en la etapa de entrenamiento. Evidentemente estoy haciendo una simplificación muy, muy de amplio espectro, porque en realidad hay muchas más cosas. Hay aprendizaje reforzado por retroalimentación humana o by human feedback, y hay un montón de terminologías que cuando lleguen a este tema también lo van a poder entender, pero básicamente es eso, de manera intuitiva a partir de también redes neuronales, porque la tecnología que usa ChatGPT para poder entrenar modelos Large Language Model es una red neuronal llamada Transformers, o un tipo de arquitectura de red neuronal llamada Transformers, justamente generó toda esa intuición para poder entender el lenguaje humano, procesarlo y usarlo, y después generar las respuestas. Y todo partió de esta manera, de esta operativa fundamental, predecir la siguiente palabra. Ese fue la primera piedra dentro de todo este proceso evolutivo del Natural Language Processing. Después han pasado por varias cosas, que ya seguramente en su momento podrán profundizar, pero todo partió aquí, en predecir la siguiente palabra. Lo mejor de vivir en Lima es que puedo visitar, y tenemos todas estas posibilidades: museos, parques, barrios, estadios, discotecas. ¿Qué pasaría si mi contexto es más amplio? Y por eso voy a la siguiente diapositiva. Aquí tenemos diversos modelos de lenguaje o diversos Large Language Model, GPT-3, Command, PAN, GPT-3.5, GPT-4, Cloud, y por acá me falta Cloud 4 o Cloud 3.5 creo, y por acá me falta GPT-4o. Pero si se dan cuenta, todos ellos han aumentado la amplitud del contexto. Máximos tokens se podría decir que es algo muy similar a una palabra. Un token es una palabra. En realidad no, porque hay algunas veces una palabra pueden ser 2 tokens o un token pueden ser 2 palabras, pero en línea general un token es una palabra. Entonces, si tú amplías tu contexto, va a ser más fácil para la IA poder identificar cuál es la palabra que le sigue al contexto. Porque ¿qué pasa si yo antes de lo mejor de vivir en Lima es que puedo visitar, yo estaba hablando de fiestas? este, no sé, he venido a visitar Lima porque quiero pasar muchas noches felices y tomando un montón de alcohol, y por eso lo mejor de vivir en Lima es que puedo visitar. Quizás aquí ya esto no sería 2% y esto sería el 5%, ya estarían primero en la lista de posibles palabras que se tienen que predecir. ¿Por qué? Porque ya el contexto es más amplio, el contexto es más rico, el contexto te da la posibilidad de poder elegir mejor la siguiente palabra, de poder interpretar mejor qué es lo siguiente que voy a decir, de poder comunicarme mejor respecto a lo que necesita mi interlocutor, que es lo que hace ChatGPT como un chatbot conversacional. Entonces, ¿cómo he hecho todo eso? Porque se amplía el contexto con el que la inteligencia artificial puede, o que la inteligencia artificial puede usar para predecir la siguiente palabra, y ese contexto, que es este texto, que puede ir amplificándose y amplificándose, realmente son datos. Y todos esos datos, cuando ya tienes una cantidad masiva de información, Large Language Model nuevamente, todos esos datos finalmente son vectorizados, porque digamos, en líneas generales, todas las inteligencias artificiales, absolutamente todas, procesan datos cuando cuando son, o cuando pueden interpretarlos a partir de números. Si los datos con los que nosotros vamos a entrenar diversas inteligencias artificiales no están representados por números, la inteligencia artificial no puede hacer nada. Y es lo que ha hecho la inteligencia artificial a medida que ha ido incrementando su posibilidad de poder entrenar con una cantidad masiva de datos. En este caso, Natural Language Processing, interpretar texto. Todo el texto era vectorizado, y una vez que era vectorizado, se creaba una especie de sistema de coordenadas amplio, en el que ya se comenzaban a generar relaciones entre los textos, como por ejemplo aquí un vector que va de hombre a mujer, y un vector que es paralelo a este vector que va de hombre a mujer, que va de rey a reina. No importa si es king o si es queen, en realidad ahí la diferencia sintáctica es lo de menos, lo importante es
el entendimiento semántico, el concepto subyacente. Y ese tipo de relaciones semánticas las ha ido creando dentro de esta nube de coordenadas amplia o este sistema de vectores amplio, los Large Language Model, a medida que se han ido nutriendo y han ido entrenando y entrenando con más y más y más y más texto. Como por ejemplo aquí, que vemos capitales con países, o por ejemplo aquí, que vemos conjugaciones de verbos. Esa capacidad de encontrar esos patrones ha aparecido a medida que la inteligencia artificial de los Large Language Models han ido entrenando con más y más texto de determinados idiomas. Y de esa manera es que ChatGPT tiene la capacidad de poder entender nuevamente el lenguaje humano. Y eso es inteligencia artificial que después nosotros podemos usar para poder entrenar nuestras propias IAs basadas en Natural Language Processing. ¿Ok? Otro concepto importante, y ya voy a comenzar a correr porque ya son las 8:40, es el tema de eh, Computer Vision. Y yo les pregunto, ¿cómo le enseñarían ustedes a un niño a reconocer un gato y un perro? ¿Alguna idea? Por ahí los leo en el chat. A ver si por ahí alguien me puede comentar. ¿Cómo le enseñarían a su hijo, a su hija, a su sobrino, a su sobrina, a su ahijado, a su ahijadito, a su ahijadita, etcétera, etcétera, las diferencias entre un gato y un perro? Y aquí podemos ver claramente algunas, ¿no? Por ejemplo, el gato normalmente tiene la, la nariz como que un poquito achatada. Un momento de compartir por aquí. La nariz un poquito achatada. En general, los gatos suelen tener una envergadura muchísimo más pequeña que un perro. El perro normalmente tiene la nariz un poquito más hacia afuera. Las orejas, eso va a depender del perro, pero algunos perros las tienen caídas, los gatos siempre las tienen en punta. Ambos tienen cuatro patas, los gatos casi siempre tienen cola, los perros no necesariamente siempre tienen cola. Va a depender de la raza, etcétera, etcétera. Entonces, ahí ya tú comienzas a poder mostrarle algunas pistas para que el niño pueda comenzar a reconocer un gato de un perro. Vas a la calle y le muestras y le señalas, mira, este es un gato, tiene estas características, mira, este es un perro, tiene estas características, estás en tu laptop o estás mostrándole algunas fotos, le muestras algunas fotos de perros, algunas fotos de gatos, etcétera, etcétera. Le vas tratando de dar al niño información que le permite identificar rasgos característicos de una y de otra etiqueta, en este caso del perro y del gato. Y de esa manera es que tú puedes ir poco a poco generando entrenamiento para una inteligencia artificial, que prácticamente es como un cerebro de un niño. Todas las inteligencias artificiales parten como un cerebro de un niño completamente vacío, con la diferencia que ese cerebro tú le puedes enseñar a hacer una sola cosa y que la haga de la mejor manera posible. Y evidentemente, y uno de los objetivos de las grandes empresas de inteligencia artificial hoy en día es que ese cerebro humano, desde cero, no le enseñes a hacer una sola cosa de la mejor manera posible, sino varias cosas de la mejor manera posible. Y ese es un gran reto que tienen actualmente todas las empresas. Y volviendo un poquito a esta analogía de cómo enseñarle a reconocer un gato y un perro, vemos en la secuencia de eventos importante de Computer Vision cómo es que Microsoft en su momento, en los años 2000, me parece que fue 2010 por ahí, usó una inteligencia artificial que fue entrenada con imágenes basadas en la colección de un famoso pintor llamado Rembrandt, que tiene toda una escuela de pintura, que tiene todo un estilo de pintura, y que con todos esos estilos hubo una IA que se encargó de entrenar basado en todos esos datos, de todas esas imágenes, de este tipo de pinturas o de este tipo de arte. Rembrandt, no arte gótico, no arte galáctico, no sé, yo no soy experto en arte, pero solamente le dieron información o pinturas de este tipo de arte. Y una vez que terminó de entrenar, le solicitaron a esa IA ya entrenada que genere una pintura nueva. Como esta IA había sido entrenada solamente con pinturas de Rembrandt, generó esta pintura. Esta pintura es generada solamente por IA, basada en un modelo de inteligencia artificial que solo entrenó con ese tipo de imágenes. Generó una imagen basada en otras imágenes.
Lo mismo que aquí, un niño, tú le comenzaste a enseñar las características de un gato y ya tiene la capacidad de poder por ahí dibujarte un gato o de por ahí poder identificar un gato. Lo mismo con el perro. En este caso, el modelo de inteligencia artificial, con todos los datos de las imágenes de las pinturas de Rembrandt, tenía la capacidad de poder generar una imagen completamente nueva basada en el estilo particular artístico de Rembrandt. Y esta imagen tiene justamente ese estilo, pero no fue generada por él. No fue generada por el artista, fue generada por la IA. Lo mismo pasa aquí. NVIDIA, en su momento, le dio a una inteligencia artificial los datos o las imágenes de un montón de rostros humanos. ¿Y qué hizo la IA cuando comenzó a entrenar a partir de esos datos? Comenzó a identificar patrones. Todos los rostros tienen dos orejas, tienen dos ojos, tienen una nariz, pueden salir un poquito de perfil, pueden salir de frente, tienen pelo, el pelo puede tapar la oreja, pueden salir con gorra, etcétera, 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 etcétera. Aprendió a detectar todos esos patrones tal cual el niño con el perro y el gato, y luego a esa inteligencia artificial que fue entrenada con un montón de imágenes de rostros, se le pidió que por favor genere rostros de imágenes y generó todos estos rostros. Estos rostros no existen, estos rostros no son reales, son rostros generados por inteligencia artificial, en este caso de NVIDIA. Entonces ahí comenzamos a ver también cómo una inteligencia artificial ya no solamente interactúa con lenguaje, sino también interactúa con imágenes y aprende a identificar, así como en el lenguaje, en relaciones de los conceptos subyacentes de las palabras y cómo predecir la siguiente palabra y luego cómo conversar, en Computer Vision comienza a generar patrones o detectar patrones a partir de los datos de las imágenes, de cómo son las imágenes, de cómo son, dependiendo de cierto grupo, de cierta etiqueta, si son perros, si son gatos, si son seres humanos, si son pinturas de Rembrandt, etcétera, y con eso tiene la capacidad de poder crear ese tipo de imágenes. Y en su momento, hace ya algunos años, unieron la capacidad de entender lenguaje humano con la capacidad de poder generar imágenes. Y ahí nacieron los populares Dalí o los populares Midjourney, que básicamente usaban la potencia de interpretación humana, entendiendo un prompt en texto, con la potencia de creación de imágenes basados en un modelo de creación de imágenes que había entrenado con cientos, miles y millones de imágenes. Por un lado tenemos un modelo de inteligencia artificial que ha entrenado con un montón de texto y que ya entiende texto, y por otro lado podríamos tener, y tenemos, un modelo de inteligencia artificial de imágenes que ha entrenado con un montón de imágenes y ya conoce un montón de tipos de imágenes. Porque a cada imagen yo le ponía una etiqueta. Esta imagen es de un perro, esta imagen es de un gato, esta imagen es de un celular, esta imagen es de una abuelita, esta imagen es de una planta. Y uno esos dos modelos y genero un Midjourney o un Dalí que también es inteligencia artificial y que basado en texto me permite instruir a una IA en que cree una imagen. Y aquí está la evolución. En marzo del 2022 creaba una bolita o se le pidió crear una bolita con una plantita en una tienda o qué sé yo, y creó esto. Estaba medio feíto. En abril, nada más un mes después, ya había un mejor resultado. En julio del 2022, ok, ya había mejorado bastante. En noviembre del 2022 ya era otra cosa completamente distinta, ya hasta inclusive se podía confundir con una foto real, y en marzo del 2023 ya era prácticamente indescifrable saber si era una imagen creada por IA o una imagen real de una abuelita con una plantita mirando una ventana. Todo gracias a que hubieron dos inteligencias artificiales que entrenaron sobre un montón de datos, texto, imágenes, y con eso le dieron poderes a esta inteligencia artificial para que haga una sola cosa. En este caso, ¿qué es? Poder generar imágenes a partir de un prompt. Eso es Computer Vision, y evidentemente eso también se puede aplicar para muchas otras cosas, para detección de imágenes, por ejemplo. Aquí vemos un modelo que te permite detectar imágenes, y creo que eso lo vieron en un webinar anterior aquí en SDC, y cómo identifica edificios, personas, mochilas, bicicletas, carritos, humanos, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque previamente hay un modelo de inteligencia artificial basado en Computer Vision que aprendió de un montón de imágenes, cada una con sus etiquetas, y ya detectó más o menos cuáles son los patrones que identifican a un edificio, que identifican a un humano, que identifican una bolsa, y ya tiene esa capacidad de poderlos detectar. Nuevamente, así como los textos se transforman en números, también las imágenes se tienen que transformar o se tienen que preprocesar previamente en números
para que cuando ya estén en números, pueda ser comenzadas a entrenar por las inteligencias artificiales. Nuevamente, vuelvo un poquito a la analogía. Tenemos un cerebro de un niño, en este caso un cerebro de un modelo de inteligencia artificial listo para ser entrenado con datos, pero esos datos que tienen que venir como input tienen que venir en forma o en formato de números. No pueden venir en otro formato. Por eso es que aquí vemos que para cada imagen, nosotros ya sabemos qué son los píxeles y cada píxel ya sabemos que si es en blanco y negro, solamente es un número que representa la escala de 0 a 256, y si es a colores, pueden ser tres números, la popular RGB, Red, Green, Blue, pero esos detalles ya lo verán si profundizamos más en Computer Vision. Y de esa manera, estos números ya recién los entiende un modelo de inteligencia artificial que va a entrenar desde cero, un modelo para que después tenga la capacidad de detectar este tipo de imágenes o de crear este tipo de imágenes. Y luego ya nosotros vamos a tener esos modelos ya preentrenados y a partir de esos modelos preentrenados por hacer 1001 aplicaciones más. ¿Ok? Y finalmente, ya para cerrar, y por favor, si tienen alguna consulta, alguna duda, déjenmela en el chat y, y ahí la voy respondiendo. Y si no, no pasa nada, no hay problema. Pero ya creo que no nos va a dar mucho tiempo, pero igual por favor dejen todas las preguntas, yo me quedo el tiempo que sea necesario. Ya hemos visto que todas las inteligencias artificiales, perdón, necesitan datos para poder ser entrenadas. Y una vez que están entrenadas, ya son capaces de poder generar ese comportamiento humano para el cual fueron entrenados. Lo mismo pasa con el Machine Learning. Y ahí les pregunto, ¿qué pasaría si queremos determinar el salario de una persona basado en sus años de experiencia? ¿Qué es lo que nos dice la intuición? La intuición nos dice que a medida que uno tiene más años de experiencia, su salario va aumentando. Hay una relación directamente proporcional, ¿correcto? Entonces yo podría coger nuevamente datos de miles o millones de personas que tengan o que me den para cada una de esas personas solamente dos datos. La variable independiente, que sería los años de experiencia, y la variable dependiente, la que yo quiero predecir, que es determinar el salario de una persona. Y podría tener algo como esto. Podría tener una imagen como esta más o menos, donde cada uno de estos puntos representa una persona, en el eje Y el salario, en el eje X los años de experiencia, y evidentemente vemos que hay una relación directamente proporcional. Obviamente esta es una imagen de juguete, porque acá no hay miles de personas, acá creo que no llegamos ni a las 100 personas, pero me permite mostrarles un poquito la intuición del Machine Learning. Y cómo es que usando un método matemático simple, teniendo en cuenta que en este caso solamente estamos usando una variable, en este caso es los años de experiencia, y un target de un objetivo, que en este caso es el salario, podemos hacer una regresión lineal simple, porque estos datos te permiten hacer una regresión lineal simple, porque también podría ser una regresión polinomial, si es que los datos más se asemejan a una curva, pero dejémoslo súper simple para este primer webinar. ¿Ok? Y con esa regresión simple, ese algoritmo matemático, yo ya podría ser capaz de predecir el salario de una persona basado en los años. Y si yo tengo, por ejemplo, una persona que tiene 10 años de experiencia, voy a mi regresión lineal simple y digo que esa persona de 10 años de experiencia probablemente tenga un salario de 12,000 o 120,000 dólares anuales. ¿Ok? Esa técnica de usar una regresión lineal simple de una variable independiente con una variable objetivo, eso es Machine Learning. Pero aquí lo hemos simplificado al máximo, lo hemos simplificado a una sola variable con un objetivo. ¿Qué pasaría si yo quisiera no solamente analizar mis datos, nuevamente datos, con una sola variable independiente, sino con muchas variables, y que todas esas variables hagan o me permitan predecir mi variable objetivo? Ahí ya tengo que comenzar a pensar en otro tipo de tácticas. Quizás una regresión lineal simple ya no me sea tan, eh, ya no me sea tan efectiva. Y aquí, por ejemplo, tenemos un set de datos donde tenemos en el lado de las variables independientes o las variables de entrada, también llamadas así, los datos de número de cuartos, número de baños, metros cuadrados, bueno, en este caso pies cuadrados, años de antigüedad del edificio, etcétera, de departamentos o de viviendas. Y aquí el precio de la vivienda. Entonces, si yo quisiera generar un modelo de inteligencia artificial que me permita predecir
basada en todas estas variables de entrada, en todas estas variables independientes. ¿Cuál va a ser el precio de cierta vivienda? Yo tendría que darle un modelo de inteligencia artificial todos estos datos, tanto las variables de entrada como las variables de salida, para que me genere la detección de patrones y las relaciones matemáticas, estadísticas necesarias para que ese modelo de inteligencia artificial sea capaz de, a partir de estas variables de entrada, poderme predecir o poderme decir cuál podría ser el precio de cierta vivienda, solamente con estas variables de entrada. Entonces aquí ya no sería una regresión lineal simple, sino podríamos usar una regresión lineal múltiple porque estamos hablando no solamente de una variable independiente, sino de varias variables dependientes y todas ellas me permitirían generar este target o esta variable de salida. Entonces, simplificando el tema de Machine Learning, porque en verdad hay un montón de cosas más, la idea sería generar un algoritmo matemático, en este caso lo he simplificado a una función, y que esa función pueda tomar cada una o cada uno de los datos de mis variables de entrada. Y con esa función, una vez que doy todas mis variables de entrada, me genera una salida, que es mi predicción de precio. Pero evidentemente, para generar esta función, que puede ser 4 por x a la 1, más 5 por x a la 2, menos 3 por x a la 3, y si es un algoritmo polinomial, lo elevo al cuadrado, lo elevo al cubo, etcétera, etcétera, para generar esta función, previamente tiene que haber existido un modelo de inteligencia artificial que ha comenzado a entrenar desde cero, con un montón de datos que tengan cada uno de ellos, tanto sus variables de entrada como sus variables de salida, y ha generado todas esas relaciones matemáticas para poder generar la mejor función que me permita generar los mejores precios que se aproximen mejor a esta salida. Y una vez que se genere esa función y que esa función tiene un porcentaje de precisión adecuado, ya recién esa función o ese modelo de inteligencia artificial o ese modelo de machine learning está listo para predecir precios basados en mis variables de entrada. Esos algoritmos matemáticos son los que me permiten hacer machine learning. Y machine learning, así como el natural language processing y el computer vision también, es un campo o un área de conocimiento de la inteligencia artificial que me permite poder aprender a partir de los datos con múltiples variables, teniendo la capacidad, como dice la diapositiva, de encontrar todos estos modelos, todos estos algoritmos matemáticos que utilizan diversos métodos, diversos factores, diversas variables, métodos estadísticos, métodos algebraicos, métodos de reducción de errores, etcétera, etcétera. Y por eso ahí lo pongo entre paréntesis, no se limita solamente a las regresiones lineales que hemos visto en estas pocas diapositivas, sino hay otras aproximaciones algebraicas, y con todo ese conocimiento y con todo ese entrenamiento basado en todos esos datos de múltiples variables, se genera un modelo de inteligencia artificial que puede ser una función, como lo hemos visto, pero puede ser cualquier otra aproximación algebraica que me permita generar ese target objetivo, ese resultado deseado. Eso es Machine Learning, y así como el Computer Vision y así como el Natural Language Processing también está basado en datos, y a partir de los datos generan ese entrenamiento para hacer un modelo capaz de generar un comportamiento humano. Que así como nosotros podríamos, con todos estos datos, como humanos, poder tratar de ponerle un precio a una vivienda, una inteligencia artificial, una vez que aprende basado en datos, podría tener esa capacidad. Entonces, ya como para ir cerrando, hemos visto en este pequeño webinar de inteligencia artificial en general, que es, dicho en mis palabras, de manera súper simple, la capacidad de una máquina, de una máquina artificial, evidentemente, de poder ejecutar un comportamiento humano. Y hemos visto cómo es que hay tres conceptos fundamentales que están dentro del paraguas de inteligencia artificial y que justamente te permiten centrarte en uno de esos comportamientos humanos: el de interpretar el lenguaje humano, el de interpretar imágenes y el de interpretar datos. Y a partir de todo eso, que todo eso está basado en datos, tanto las tres, Machine Learning, Computer Vision y Natural Language Processing, necesitan datos para poder ser entrenados. A partir de eso, poder generar múltiples aplicaciones. Esas múltiples aplicaciones es la idea del curso o el programa que se va a abrir seguramente en SDC Learning,
de inteligencia artificial y que evidentemente ustedes también pueden profundizar por su cuenta. ¿Ok? Entonces, nada, eso era lo que les quería comentar en este webinar de 1 hora. Ya justo son las 9 en punto, entonces no sé si tienen alguna pregunta, alguna consulta. Ahí estoy atento al chat. Estuve respondiéndole a Alberto, que fue la única. No sé si alguien más tiene alguna. Voy a ir poniéndole stop share a esto un momento para, para poder ver si tienen alguna pregunta, alguna consulta. Creería que no. Bueno, espero que les haya gustado la clase, espero que les haya gustado el webinar, perdón, porque no ha sido una clasecita, ha sido un webinar rapidito. Y nada, cualquier cosa, por favor ahí contáctense con SS Learning, que seguramente van a estar gustosos de poderlos atender para cualquier consulta, cualquier inquietud que tengan. Espero que les haya servido estos conceptos, este pequeño webinar, para los que ya conocen inteligencia artificial, como para repasar un poco, y para los que no, ojalá que les haya parecido súper interesante. Y nada, me despido, cuídense mucho, tengan un excelente fin de semana y espero que les haya gustado mucho, mucho este espacio. Ya nos vemos. Hasta una próxima oportunidad.